tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contacto Directo Político. Por todo lo que nos une, amigos, hablemos con la verdad. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Contacto Directo Político. Una semana más, afortunadamente, y gracias a Dios estamos con ustedes. Y pues por supuesto, con la oportunidad, Ariel, de pues seguir platicando de temas que ha sido una semana bastante abundante en cuanto a información. Hemos vivido de todo en esta semana. Así es, amigo, muchas cosas, muchas sorpresas, muchas, se puede decir, como decía el buen Gepetto, ¿qué te pasa, Pinocho? ¿Por qué te está creciendo la nariz? Miénteme más. Y bueno, pues las cosas se están poniendo difíciles en México. Esto más que nada, amigo, hablamos un poquito del gas, ¿te parece bien? El gas. ¿El gas? No, el gas. Te voy a platicar una anécdota del gas, amigo. Platícame. Por acá, por las calles de cierta colonia, a las 3 de la mañana, pues iba un joven con un tanque de gas. Llegó la patrulla y le dijo... Bueno, ¿qué tal si se le había acabado? Espérame. Llegó la patrulla, ¿y usted qué? Y se subió el tanque en el hombro y dijo, ¡el gas! A las 3 de la mañana, dice, ¿cuál gas para arriba? Y vámonos para arriba. Esa anécdota fue muy buena aquí en San Juan del Río, ya de plano. ¿El gas? ¿Cuál gas, mano? Vámonos para arriba. Bueno, pero ahora vamos a hablar de otro gas que, bueno, está haciendo mucha falta en México, ya que, bueno, hay que recordar que pues México no tiene reservas de gas, amigo. Bueno, mira, la realidad es que se volvió una noticia a lo largo de esta semana y pues obviamente ha estado resonando en todos los medios, incluidas las redes sociales. Recordarás, amigo, que por ahí tuvimos pues una nota amable hasta cierto punto, el tema de la nevada por ahí en Ciudad Juárez. Terrible. Hubo temperaturas de menos 8 grados, estamos hablando ya del estado de Chihuahua, también en Nuevo León, por supuesto, estuvieron circulando imágenes de nevadas. Y digo nota amable porque a final de cuentas pues es algo que no sucede todos los días y de alguna u otra manera pues estaban circulando estas imágenes de que estaba nevando, el paisaje invernal era bastante favorecedor en algunas zonas del país, del norte del país, pero con toda esta situación del frío extremo que se dejó sentir en el norte del país, incluido también, por supuesto, el estado vecino del norte, que es Texas, de la Unión Americana, en donde, pues, por supuesto, se vieron todavía más azotados por los temas y problemas climatológicos. Y, pues bueno, la nota fue el apagón que sufrieron varias ciudades importantes del norte del país, amigo. Así es, amigo. Y bueno, desgraciadamente, pues una gran pérdida a la industria. Mira, terrible. de entrada creo que fueron entre 3.8 y 4.5 millones de mexicanos que se quedaron sin el servicio de electricidad en sus hogares. Así es, amigo. Bueno, eso fue parte de lo que pasó. Eso fue parte del problema, el problema inicial. Es decir, en aquel momento todo se atribuía a que, pues bueno, debido a esta contingencia climatológica, a los problemas que había acarreado el frío extremo y pues por supuesto estas nevadas inesperadas hasta cierto punto, pues había dejado de circular el gas natural hacia nuestro país, como bien lo debes saber tú, o ponemos en contexto a nuestro querido público, nosotros no tenemos autosuficiencia de producción de gas natural. Entonces, principalmente en el norte del país, lo que hacemos es comprarle gas natural a Estados Unidos, en este caso a Texas, y nos lo mandan a través de ductos. Entonces, al parecer, las plantas generadoras de electricidad de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, dejaron de trabajar y de llevar electricidad, pues, que es a final de cuentas para lo que existe la CFE, de llevar electricidad a las y los hogares de los mexicanos. Entonces, en esa situación y en ese contexto, es que se quedan sin luz millones de mexicanos. La noticia era precisamente el tema climatológico, pero con el pasar de los días, Ariel, viene pues ahora sí que a salir la verdad. Así es, amigo. Pues hay que recordar, antes de que recordemos que hace 6 meses éramos autosuficientes y estábamos a punto de exportar el gas a otros países. Sí. Que bueno, ahorita vamos a entrar en ese contexto, por favor, al querido Jorge. Bueno, déjate comento que por apagón industria manufacturera pierde $200 millones cada hora, amigo. Exactamente. Lo que pasa es que, y digo, no es un problema privativo de nuestro país. En Texas también está sucediendo y hay industria que se está viendo afectada en esta situación. Pero el punto es
que el problema de los apagones que se estuvieron dando a lo largo de esta semana, pues en gran parte del territorio nacional, que incluso la CFE ahí emitió un comunicado el día de antier, prácticamente estaban anunciando que a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche iba a haber cortes intermitentes del servicio de energía eléctrica. Pero pues bueno, regresándonos al tema en el norte del país, el problema resultó ser que dejaron de enviar gas natural desde Texas hacia México. Así es. Pero dejaron de enviarlo porque el gobierno de México pues decidió no pagarlo porque se les hizo caro. Se les hizo caro y además, bueno, pues la situación se tornó tensa, aunque bueno, dijeron que por ahí no se fue la luz, o sea, ¿quién le sopló a la velita? Pues ahí había una junta, ¿no? Estaba hasta Yuri, ¿no? ¿Por qué pasó con el apagón? Oye, ¿o no fue algo así? Mira, es que el pretexto, insisto, el pretexto aquí importante es: el gobierno de México nos dijo que debido al frío extremo se habían congelado los ductos, se había congelado el gas y no estaba llegando a las plantas de la CFE. Después sale la verdad a la luz y es que dejaron de mandar gas, pero dejaron de mandar gas por una razón, porque México decidió no pagarlo porque se les hizo desmedido el precio. Y aquí quisiera retomar para poner en contexto a la gente que nos está escuchando esta noche, para que entendamos pues la envergadura del problema, porque no es un problema menor, no es un problema de ayer, de hoy y de pasado mañana. O sea, este es un problema que se va a extender durante las próximas semanas y lo vamos a ver reflejado en el precio del gas natural, del gas que compramos todas y todos para nuestros hogares. Por eso insisto, el tema no es una cosa menor, aunque así nos lo quieren hacer ver, pero ya hoy el presidente de la República sale muy inocentemente a decirnos: no lo había querido decir antes, pero pues como ya no tenemos gas, cuidemos todos la energía en casa. Esto, ahora sí, de verdad, no quisiera escucharme como tanta gente de repente en las redes sociales, pero esto no lo habíamos escuchado en ningún gobierno anteriormente, Ariel. No, y no había pasado esto, amigo. Esto no había pasado. Esta situación de falta de gas, de este problema tan grande que se buscó México al no seguir pagando el gas, porque pues desgraciadamente pues dice Estados Unidos: no les doy, de todas maneras nosotros lo utilizamos, ¿no? Efectivamente. ¿Y a qué me refiero con que no lo habíamos visto en otros gobiernos, señoras y señores? Voy a retomar un hilo de tweets muy interesantes que escribió hace un par de días José Luis Luege Tamargo. Él fue funcionario con Felipe Calderón. La realidad es que personalmente tuve la oportunidad de conocer hace algunos años a José Luis Luege Tamargo y se me hace un funcionario muy competente y una persona muy profesional en su ramo. Y él escribió, obviamente, pues ahora sí que evidenciando a la Secretaría de Energía de Rocío Nale y a la CFE de nuestro queridísimo Manuel Bartlett, dueño de algunas casas. Nada más. Dice José Luis Luege Tamargo: la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad están mintiendo. El costo del gas natural en Estados Unidos es de $3 por millón de BTU de marzo a noviembre del año pasado. En invierno, el precio, obviamente, porque así funcionan las cosas en Estados Unidos, amigo, se dispara por el aumento de la demanda. El gobierno de México, ¿qué hacían los gobiernos anteriores? Vaya, el gobierno de México pagaba, y digo pagaba porque eso ya es cosa pasada, pagaba una cobertura de variación de precios todos los años, para que el precio siempre se mantuviera en $5 por millón de BTU. ¿Esto qué quiere decir, amigas y amigos? Es más, del público que nos escucha, Ariel, o quienes hemos tenido en algún momento la experiencia de contratar algún préstamo. Así es. Tú lo que haces de repente es contratar garantías para que tus intereses siempre sean los mismos. Exacto. Independientemente de que la situación económica sea favorable o desfavorable, funciona algo más o menos similar en esta situación. Y es más o menos como la situación cuando la cosecha, ¿no? Se garantiza exactamente el precio. Se compra un seguro, el precio se garantiza y bueno, y si falla la cosecha, el seguro entra al quite. Entonces, exactamente, más o menos exactamente. Es como funciona en esta ocasión. Es para hacerlo mucho más sencillo, es como cuando pagas el seguro de un coche. Sí. Mucha gente de repente dice: oye, pero estoy pagando, y la realidad es que yo nunca he tenido ningún accidente o nunca lo he necesitado. Y cuando lo necesitas, te gastas todo tu patrimonio en una de esas. Te saca de broncas. Sí. Lo mismo sucede con un seguro de gastos médicos. Puedes no utilizarlo muchísimos años, sí, pero el día que lo necesites,
Entonces no te vas a quedar sin tu patrimonio, efectivamente, como Sí, bien no, lo acabas de decir, ajá. Ariel. Y entonces, siguiendo con el hilo de tweets que escribió José Luis Luege Tamargo, dice, esta vez, o sea, ahora, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, al mando de Manuel Bartlett, y pues por supuesto también bajo consejo del presidente de la República, seguramente, decidieron que pagar la cobertura era pues gastarse dinero a lo estúpido. Al güey. Exactamente, o sea, dijeron, pues ¿para qué pagamos? Pues sí, ¿para qué? Pues para qué. ¿Pagar una cobertura? No, pues. ¿Para qué la necesitamos? Mientras la economía esté viento en popa, no pasa nada. Oye, vamos, bueno, sigues con esto. Y Ya, bueno, ya nada más para, sí, para redondear la idea. Dice, fue una mentira más de la CFE que el problema haya sido el congelamiento de ductos. Esto es, o sea, nos lo está dejando muy claro. Fue una mentira, nos mintieron. El presidente de la República salió a la mañana siguiente a mentirnos, a mentirle a las y los mexicanos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se hayan congelado los ductos si ni en Rusia, en Siberia, donde tienes problemas de frío en serio, no se no sucede? Y Rusia manda gas a Europa, a gran parte de Europa. Así es. Y luego dice, Pemex y la CFE quieren usar a toda costa, porque además es plan con maña, quieren usar el combustóleo que ha saturado la capacidad de almacenamiento. El combustóleo es todo lo que sobra después de refinar el petróleo que sacamos aquí en nuestro territorio nacional. Y altamente contaminante. Altamente contaminante. Es un problema ambiental, pero ambiental en serio. Nadie quiere ese combustóleo. Nadie en el mundo. Y Solo México. el combustóleo mexicano tiene 5% de azufre cuando las normas internacionales exigen niveles por debajo del 0.5. A ese nivel estamos. Entonces, como la CFE lo que quiere es estar quemando ese combustóleo y aprovecharlo de alguna manera, por eso se les hizo fácil dejar de pagar la cobertura. Pero que no lo vamos a platicar nosotros. Oye, ¿Dónde están los ambientalistas? Vamos a escuchar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, hoy mismo. No quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer a todos los mexicanos. No quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. No quise decir que cuidáramos del consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos, que pueden ir estos periodos de tiempo, estos intervalos, de 6 de la tarde a 10 de la noche, a 11 de la noche. De 6 a 11, que nos ayuden consumiendo menos, todos los mexicanos. Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía. Ayuda un poco. Apaga un foco. Exactamente. Bueno, mi querido presidente de la República, bueno, eso escuchamos el día de hoy por la mañana, mi querido Jorge Corte, en donde, bueno, pues está explicando que, bueno, no quiso alarmar a la gente, pero sí. Oye, yo me imagino si hubiera Mira. salido el buen Peña Nieto diciendo este tipo de mentira. Mira. O Calderón, o Fox. Es como si nosotros cuando éramos estudiantes Sí. le hubiéramos dicho a nuestros papás, ya sabía yo que iba a reprobar, pero no se los quise decir antes para que no me castigaran. Ya mejor, pues cuando vieran que ya había reprobado, pues ya se enteraran, ni modo. Y al fin ya sé firmar como tú. Estos señores, Manuel Bartlett,
director de la CFE, el presidente de la República, amén de ser unos mentirosos, porque esos son, final de cuentas, el presidente de la República lo que nos acaba de decir en este video que acabamos de ver, pues es que sí, que nos mintió. Nada más. O sea, no hubo congelamiento de... No les quise decir antes, pues para que no se generara alarma. Para que no estuvieran nerviosos. Pero, ayúdenos cuidando un poco el tema del consumo de energía en las horas pico, que son de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y como tú acabas de decir muy acertadamente, Ariel, ¿qué pasaría con la gente que simpatiza férreamente con la Cuarta Transformación, que defienden a capa y espada al presidente de la República, que ya vimos que es un mentiroso? Si Enrique Peña Nieto hubiera salido a decir, dejamos de pagar el gas y necesitamos, por favor, que ahorren luz, energía eléctrica en las horas pico, ¿qué hubiera pasado? No, le mientan la madre. De verdad. Por decirlo menos. Por decir lo menos. Pero oye, hay un video de hace 6 meses donde, bueno, el señor presidente comenta que las tranzas, por las tranzas que se estaban haciendo, por eso, pero somos autosuficientes en gas. Ese video, de verdad, usted lo va a ver y va a decir, pues, ¿qué está pasando? Es de agosto, es de agosto de 2020. Ajá. Pero lo que pasa es que ahorita nos vienen a decir que efectivamente metieron la pata y todavía dice el presidente, ya se está solucionando. Ya compraron 3 barcos de gas licuado que ya vienen en camino, quién sabe en cuánto los habrán comprado, porque además, como acostumbra este gobierno de la República, seguramente se van a reservar la información. Aquí se reservan todo. Nada más 5 años. Aquí se reservan todo, no nos dicen nada, pero según ellos son el gobierno más transparente en la historia de nuestro país, y pues la verdad, pues, ¿cómo le podemos creer? Quieren desaparecer. ¿Cómo le podemos creer al presidente que hace 6 meses decía esto? Vamos a ver. Mi segunda pregunta es sobre lo que dijo de venderle gas a Asia. ¿Podría detallarnos un poco acerca de esto y si también se estaría pensando hacer lo mismo con el gas de otras zonas que no sean solo de Guaymas y El Oro? Sí, se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas al por mayor, por el negocio. No se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. Hay gas de sobra, contratado, y tenemos que buscar la forma de utilizarlo, porque ya son contratos que se suscribieron y tenemos que respetar esos contratos. Entonces, hay varias opciones, lo estamos analizando. Una empresa, Sempra, quiere que se le otorgue un permiso para vender gas a Japón. Esa empresa tiene su planta en Ensenada y quieren vender gas a Japón. Pero esa misma empresa es socia de la que nos vendió gas a nosotros en el Pacífico, por donde pasa este gasoducto de los Yaquis. Entonces, queremos ver si hay un acuerdo con la empresa para que ese gas excedente también se pueda ir al Asia y que no nos cueste a nosotros. Que no nos cueste a nosotros cuando nos está costando un ojo a ver, cara ahora. Hace 6 meses nos decía el mismo personaje que vemos en pantalla que alguien, porque no dice quién, que por el negocio, por corrupción, porque además siempre es el argumento, ya lleva 2 años el señor y parece ser que la corrupción nunca se va a acabar, dice que teníamos gas de sobra, para echar para afuera. tan de sobra que la reportera
le pregunta, oiga, si es en firme este plan de vender gas natural a otros países, pues precisamente por los excedentes con los que contamos. ¿Cuáles excedentes, Ariel? No, pues estamos viendo. ¿Cuáles excedentes? Señoras, señores, dejamos de recibir gas de Texas y horas después ya había apagones. Pero rapidísimo. Te lo voy a poner de la siguiente forma, Ariel. A ver. Querido público, si el día de mañana sucediera una catástrofe mundial y dejara de producirse gas natural en el mundo, en todo el planeta, ningún país pudiera tener acceso a sus reservas estratégicas. Por poner un ejemplo de un país de primer mundo, Reino Unido, tiene reservas hoy por hoy para toda su población, para todas sus necesidades, para 100 días. Para los próximos 100 días, que no es mucho, pero tienen para 100 días. Para aguantar Querido público, Ariel, ¿cuánto tenemos en México? ¿Cuál es nuestra capacidad de almacenamiento de gas natural para seguir operando, por ejemplo, las plantas de energía de la CFE? 5 horas. 5 horas. Nada más. Hoy por hoy no hay un solo proyecto que encamine a poder tener una reserva estratégica de gas, al menos hablando específicamente de gas natural, en nuestro país. Estamos haciendo una refinería que más bien parece presa porque se inunda cada rato. Estamos haciendo un tren que empieza quién sabe dónde y va quién sabe dónde también, porque la realidad es que lo único que están haciendo es partirle la madre a la selva. Nada más. Estamos haciendo un aeropuerto que se inauguró la semana pasada, por cierto, bellísimo, bellísimo. Como Bodega Aurrera. No, yo creo que Bodega Aurrera todavía le mete un poquito más al tema ahí de los acabados. La pintó. Oye, llena de hoyos. Estaba yo viendo y acercaban ahí hoyos donde no se ponchaban la llanta. Bueno, mira, aterrizó. Ya con que haya llegado. Fíjese nada más. Porque además venía a la mitad del gabinete, la incongruencia de esta bueno, o este nuevo gobierno. No usar el avión, no gastar y todo. Y bueno, sí, toma un avión del aeropuerto de la Ciudad de México para recorrer 33 kilómetros. Nada más. En un gasto, ¿cuánto te gusta que hayan gastado? Pues no sé, la realidad es que yo creo que sí se habrán... Porque iba toda la banda. Sí, por supuesto, pero además lo que tú no sabes es que mientras el presidente de la República despegó del Aeropuerto Internacional Benito Juárez para aterrizar en Santa Lucía, que está a 30 y tantos kilómetros, 33 kilómetros. Pero bueno, el chiste era inaugurar la pista de Santa Lucía, dejaron de operar el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto de Toluca. Así es. Y los vuelos que aterrizaron y que se escuchaban ahí en los videos los aplausos y los vivas de que aterrizó, por cierto, y valga la redundancia, el de Viva Aerobús, el de Volaris, el de TAR, de Transportes Aéreos Regionales. Sé al menos el de Volaris y el de Viva Aerobús. El de Viva Aerobús estuvo dando 3 horas de vueltas encima de Pachuca. Parecía carrusel. Aéreo. Y el de Volaris también estuvo dando vueltas como 2 horas y media, algo así. En lo que, pues bueno, pasaba el evento, inauguraban el desayuno, shalala. Ya pueden venir, ya pueden aterrizar. Oye, el peligro. El peligro. Los pasajeros, ¿no? Y como tú bien acabas de decir, ¿dónde está la austeridad? Digo, me queda clarísimo que seguramente a las aerolíneas, pues nadie les pagó su combustible, les han de haber dicho, tú vas a mandar un avión para el evento del presidente y se acabó. Y hazle como puedas. Pero, cuando menos, el avión en el que aterrizó Andrés Manuel López Obrador, pues no sé, de turbocina, la realidad es que no soy experto en el tema, pero no menos de $25,000. Más o menos, échale, nada más. Y porque iba a cargar con toda la banda, iba toda la flota ahí. Y después, ya que se terminó el evento y el show y shalala, el presidente, pues obviamente en aeronave regresó a sus actividades. Dicen que hubo funcionarios que regresaron en vehículo, porque el aeropuerto de Santa Lucía, amigas, amigos, no está comunicado al día de hoy. O sea, las vías de comunicación no son las idóneas para un aeropuerto. Hay que recordar que esta base nada más tiene un caminito larguito así y una brecha. Sí, una brecha, podemos decir así, un caminito. Y bueno, pues todo eso se tiene que arreglar, no nada más es haber dicho en Santa Lucía lo vamos a hacer porque este gobierno corrupto que pasó, pues estaba haciendo un aeropuerto en Texcoco y aferrarse a pagar un dinero que no tenemos o que no teníamos o que no, o que y eso también nos va a costar. Pues claro, y bastante, digo, ese dinero pues lo hubiera dado en becas. O sea, hubiera seguido el aeropuerto y hubiera dicho, bueno, pues sigue en Texcoco y ese dinero que regresó a los contratistas que fueron millones de dólares, pues simplemente haberlo utilizado en becas
para los jóvenes, en becas para los ancianos, en becas para la gente minusválida. Pues, ay, sí, hubiera sido, pero ahora no, poco a poco se está acabando la mina. Pues esos son los proyectos estrella del gobierno, y retomo el tema. Hoy por hoy no hay un solo proyecto serio, viable, para poder almacenar gas natural, pues al menos para mantener a la CFE trabajando y sus plantas de energía. Entonces, señoras, señores, nos salieron con el cuento de que por el frío se había congelado el gas, nos habían dejado de mandar gas a través de los ductos desde Texas. Después resultó, todos nos enteramos, ya sabemos la verdad, dejaron de pagarlo porque el gobierno de la República, al gobierno federal, se le hizo fácil dejar de pagar una cobertura para mantener un precio constante del gas natural que nos venden de Estados Unidos. El presidente todavía sale alevoso y orgulloso a decir que no es posible que dependamos tanto del gas yankee, que es momento de tener autosuficiencia energética. El señor no se toma absolutamente nada en serio. ¿Quién dice yankee? Él. ¿Y quién más? Porque está peleado con la historia. El presidente, no, ¿quién el más presidente, dice yankee? Espérate, es que el presidente de la República no entiende el contexto en el que vive. Él piensa que está viviendo en 1960. Ajá. Pues se lo dijo Anaya, ¿no? Y tan nos lo está demostrando que ya estamos en un punto en donde el presidente de la República sale en su conferencia mañanera a cantarle a la gente después de que nos mintió vilmente, pues que ahorremos electricidad. Que ahorremos electricidad porque el gobierno federal no tuvo previsión de pagar una cobertura de un seguro y poder tener suficiencia energética. Y que la CFE siguiera proporcionando el único servicio que ofrece, que es a final de cuentas la venta de electricidad. No, además se hubiera, informado. Si llegas al gobierno, vas a mandar en un gobierno, te tienes que informar lo que dejó el gobierno anterior. No nada más dejó corrupción, dejó muchas cosas buenas. O sea, dejó cosas como esta, ¿no? Este seguro. Pues cosas funcionando. Sí, o sea, funcionando, no descompuso. O sea, se trataban de arreglar las cosas para que no tuvieran problemas los mexicanos con este tipo de situaciones. Imagínense nada más, pues echar todo abajo, todo por nada más porque traes un odio de 18 años o no sé cuántos años muchos más contra muchos tu más. ex partido, traes un odio terrible y bueno, ¿por qué descomponer cuando sobre los años podemos platicar de algo que también es fuerte? Hay que recordar que con los gobiernos que han pasado se han puesto candados en situaciones para que no se aprovechen de la gente, ¿no? Sí. Podemos hablar de estos, se había puesto que se tenía que licitar contratos para poder elegir a las personas que pudieran contratar en el gobierno del estado o en el gobierno de México, a donde sea, se estaba manejando de esta forma. Podemos decir que tenemos el 75% sin licitación de contratos en esta. Y además, y dígale algo, Ariel, usted aléguele y dígale por qué eres corrupto. Así te vas estamos ahorita en la antesala de una reforma a la industria eléctrica que propuso el presidente de la República. Hace ya más o menos 10, 15 días el presidente de la República, ya que había regresado de estar enfermo de COVID-19, en su conferencia dijo, no le vamos a cambiar una coma a esa propuesta y háganle como quieran. Y entonces lo que decidieron hacer fue un parlamento abierto, que esto sucedió precisamente el día de ayer, que el parlamento abierto que hicieron, pues la realidad es que ya era como de, pues hagan algo y entreténganse, pero el presidente ya le había tirado línea a sus diputados y senadores y les había dicho, no vamos a cambiar una sola coma. El señor lo que quiere hacer con la CFE es crear un monopolio, quemar su combustóleo, sumamente contaminante. México no va a poder cumplir con los acuerdos de país. Ahora sí que estamos viviendo en el México de Andrés Manuel, que era muy similar al Estados Unidos de Trump. Trump se salió del Acuerdo de París. Así es. Trump insistía que el calentamiento global no existía. Señoras, señores, no nos engañemos. A ver, es un problema que probablemente no vemos en primera instancia o que no vemos en un corto plazo, que no estamos percibiendo, que no estamos dimensionando, pero la realidad es que a las futuras generaciones, a esos pequeñitos que están en casa hoy, que cursan el jardín de niños, que cursan la primaria, que cursan la secundaria, les estamos dejando un verdadero reto por delante para salvar este mundo, que es el único que tenemos. Y la realidad es que este señor que tenemos aquí atrás de nosotros, Andrés Manuel López Obrador, es un personaje que se quedó viviendo en los años 60 y que seguramente, como lo hacía Donald Trump, él no cree en el calentamiento global. O cree que contaminar o no contaminar, pues es exactamente lo mismo. Oye, este tipo que hoy gobierna el país fue el mismo que quemó pozos petroleros. Ve tú a saber cómo hayan terminado en el tema de la contaminación. Pero es el mismo que chantajeó precisamente al gobierno federal quemando pozos petroleros. ¿Usted cree
que le interesa al señor quemar o no quemar combustible para llevar electricidad a las y los mexicanos? ¿Usted cree que le interesa pagar una cobertura si se están chingando todo lo que pueden? Y hasta donde no, hasta lo que no. O sea, antes, ahora sí que esto lo he repetido insistentemente en varios programas, estábamos mejor cuando estábamos peor. Sí. ¿O de qué se trata esto? Pues, porque se así supone se que nota. antes había un montón de corrupción, pero alcanzaba para todo. Había guarderías, Ajá. había becas. Seguro Popular, que era lo mejor que El tenían Seguro los Popular, que mexicanos, era el Seguro reconocido a nivel internacional, nos lo convirtieron en el INSABI, y hoy quién sabe, INSABI, ¿para qué sirve? ¿Y para quién sabe? ¿Para quién sabe? Imagínate nada más la situación, de verdad, este señor... Había pues, fideicomisos, Sí, también había fideicomisos, guarderías, o sea, había apoyo a los agricultores, Ándale, había un reloj que estaba marchando poco apoyo poco. a madres solteras. No se había bajado el Poder Interno Bruto, no se había bajado, o sea, iba creciendo México, pianito 2 puntos. Poco a 3 poco. puntos, sí. Es más, Andrés Manuel López Obrador siempre decía, es que los presidentes presumen que se crece 1, 2%, 3%, el sistema neoliberal no ha funcionado, conmigo vamos a crecer al 6%. ¿Saben cuánto decrecimos el año pasado, señoras y señores? Nos fuimos para abajo más del 8%. Así es. Fue mucho. Y lo peor de todo, sí, es un tema de pandemia, esa parte le afectó a todo el planeta. Pero este año, que deberíamos estar en un rebote que el presidente de la República calculó al 6%, y probablemente sea cierto, aún así terminamos decreciendo. Este rebote se ajustó apenas la semana pasada y seguramente vamos a estar creciendo el 3.4%, pero si decrecimos 8% el año pasado, Menos pues 4 entonces no hay vamos a quedar. crecimiento. Vamos No hay a quedar crecimiento. menos 4. Y el presidente de la República, de verdad, yo ya no tengo palabras para describir, porque yo ya no sé si es malvado, si lo hace a sabiendas de que precisamente está afectando a las y los mexicanos, si lo hace con alevosía y ventaja, si lo hace con conocimiento, si lo hace con ignorancia. A estas alturas, Ariel, yo prefiero que el presidente sea un ignorante a que lo esté haciendo realmente adrede. No, pues es que ya las cosas se ven maléficas, ¿no? Ya se ve maléfica la situación, ya pues quedarnos sin gas, esto nunca había pasado. O sea, Que vamos a pasar parar- de ser el Dinamarca, que ya nos estaban diciendo que íbamos a ser como Dinamarca, pues todo parece indicar que vamos a ser más bien como el vecino del sur, bueno, no vecino precisamente, ¿De pero quién te hablaba que decía yanquis? Venezuela del Norte. ¿De quién te decía? ¿Quién decía yanqui? Chávez. Nada más y ¿Quién nada menos decía? Chávez. Maduro. El gobierno yanqui. Y este señor también vuelve a decir También, lo mismo. también. O sea, que vamos por este camino. La realidad es que quisimos abrir con este tema, querido público, porque a través de los 2 videos que acabamos de ver, que pues a final de cuentas no lo estamos inventando nosotros, no son deducciones nuestras. Esos 2 videos reflejan exactamente al personaje que tenemos hoy por hoy en la silla presidencial, al que vive en Palacio Nacional, el Palacio de los Virreyes, Así es. al que dejó Los Pinos porque según él, humilde, austero, Vive en un palacio. vive en el Palacio de los Virreyes, donde vivían los virreyes de la Nueva España cuando México todavía no era México, éramos parte de la corona española. Ahí es a donde vive el presidente actual de O la igual República. quiere ser el rey Obrador. Pues mira, yo ya no sé qué es lo que quiera, pero la realidad es que deje de chingar al país. No, pues ya, hay que ponernos a pensar un poquito como mexicanos qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos está De verdad, pasando con esta si situación. hoy por hoy me dijeran que al señor le vamos a tener que mantener el resto de su vida a él y a su familia y a las generaciones que estén por venir, yo le firmo donde quiera y que se vaya, pero que se vaya ya a la chingada, porque así se llama su rancho y ahí es a donde ha dicho que se va a ir cuando termine la presidencia, que se vaya, pero ya. Así es, amigo. Pero bueno, no te enojes, Jorge. Sí no me te enojo. No te Sí me encabrones, enojo. No te enojes, Jorge. Pues es que, o sea, hay que entender que, bueno, pues es un país grande, México, que es un país que, bueno, él nunca Justamente, gobernó. tú acabas de dar en el clavo, somos más grandes que un solo hombre, señoras y señores. Por eso, a eso voy. O sea, hay que tener un poquito de paciencia. Yo creo que hay que tener fe. Oye, ¿quién le decía? A No me estas tienes alturas, paciencia. a estas alturas lo que hay que tener es fe. Y pues bueno, la realidad es que muchos le deseábamos fuerza al COVID, ya no nos resultó. Tú hablabas de crecimiento. Ya no le deseábamos fuerza al presidente, le deseábamos fuerza al COVID. Así andábamos. Sí, ¿no? Está caño. No seas cabrón. Oye, no, pero el señor presidente se tiene que poner las pilas porque, bueno, pues lo que quiere o lo que no quiere es dejar de gobernar, más que nada. Es que le quedan 4 años. Pero el problema es que el presidente sigue en campaña. Y el problema es que no gobierna, no, como que no se lo toma en serio o no tiene a las personas correctas a su Yo alrededor. creo que también no tiene porque mucha desinformación. Ahora,
Digo, presidente, nos están chingando por acá. ¡Ah, sí! ¡Corrupción! Y va chingadazo y no sabe ni por dónde votar. ¿por qué sostiene a Manuel Bartlett? De verdad, ¿qué le debe? Pues, ¿Cuál es el compromiso con Manuel Bartlett? Yo, la realidad, digo, perdón, me quiero dar ínfulas de grandeza, dirán algunos en nuestro querido público. Si yo fuera presidente de la República, Ariel, y me hubiese enterado del escándalo que descubrió a través de Latinus Loret de Mola, Así es. de que tiene 20 y tantas propiedades de las que se saben, Nada más. Manuel Bartlett, pues yo nomás, o sea, igual no me enojo, pero le digo, señor, usted está afectando a mi gobierno, la imagen de mi gobierno, Pero ya no le encargo su eso renuncia no en le el escritorio, importa. ya. No le importa. Pero yo no sé qué compromiso tenga con Manuel Bartlett. ¿Y qué compromiso tiene con Félix Salgado Macedonio? Ah, porque esa es otra notición de la semana No, y sigue muy en pero, boga. pero le hizo un pinche cumbión a toda madre. O sea, le hizo un cumbión a Ahora, Morena ahora sí que y- pasando a una nota más jocosa para no terminar encabronándonos más. Vamos a ver. Ve lo que cómo dijo ve, hoy el ve la mirada presidente. que le echa. Bueno, es que, mira, ahora sí que como dijeran por ahí, quédate con quien te vea como Andrés Manuel ve a Félix. Oh, Dios. Esto es lo que dijo hoy el presidente a raíz de las insistentes protestas por parte de mujeres, de colectivos, para que saquen a Félix Salgado Macedonio de la candidatura por la gubernatura al estado de Guerrero por Morena. Esto es lo que dijo el presidente. Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal, que los programas de radio, o sea, como era antes, ¿no? Conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? Pontificando, ¿no? Sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques, tras ataques. Eso dijo el presidente de la República. Ya chole. Quiero mi chole. Bueno. Quiero mi chole. Ah, no, eso es otro. Bueno, es el mismo personajazo que se aventó la de Fuchitaca. Exactamente, fue lo que pasó. Y bueno, aquí pues son las mujeres, ¿no? Son las mujeres las que están pidiendo que no siga. El señor se siente muy cobijado por la gente de Guerrero. El señor... ¿Quién? ¿Cómo se llama? Félix. Macedón, ¿o cómo? Félix Salgado Fe- Macedonio. Oye, pero se acaban de vandalizar en el transcurso del día hoy mismo la presidencia municipal de Chilpancingo, un colectivo de mujeres protestando porque ya me dijiste la semana pasada que no le diga violador porque hay que respetar el debido proceso, pero este presunto violador que tiene 6 denuncias por posible violación es candidato del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero. Queridas amigas, queridos amigos, en México, para el presidente de la República, el hecho de que las mujeres se manifiesten porque un presunto violador es candidato a gobernador no le preocupa. Ya chole. Ya chole, todavía se atreve a decir dejen de juzgar. ¿Quiénes son los mexicanos para andar juzgando A un violador? Este amigo fue el que agarraron miendo, ¿no? Y bueno, que lo agarraron miendo, sacó su armadillo, su moto armadillo y la rifó. Oye. Y le dio el dinero a no sé quién, que a la verdad, Sí, quién sabe al sí, final, sí. creo que todavía tiene el armadillo. Ya, el presidente se mostró enojado. Sí, ya, Porque se le ya había encabronó, enojado. ya se encabronó. Ya, o sea, como dijeran, ya Déjame chole. en paz, ya déjame A en ver, paz. no podemos dejar de preguntar lo que es obvio. ¿Por qué sigue respaldando a un presunto violador? Vaya, es más, hasta las mujeres dentro de su propio partido, la propia Citlali, la También. secretaria del partido, ha dicho que las designaciones que ha venido trabajando Mario Delgado no han sido del todo respetuosas de la ideología de la Cuarta Transformación.
Y precisamente hablando en Pues este Mario sentido... Delgado fue el que vino a poner a Celia Maya aquí a levantar. Bueno, Mario Delgado puso a todos, o sea, a final de cuentas. Oye, pero Mario Delgado había perdido con este Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Había perdido. La primera encuesta, No, y había perdido. Y de pronto no se conformó y hizo la segunda hasta que ganó por sus Sí, tanates. claro, pero ¿por qué ese era el plan desde un principio? Nadie pensó que Porfirio Muñoz Ledo Le fuera a realmente dar le iba a hacer batalla. frente y le fuera a dar batalla. Pero bueno, independientemente de eso, mujeres dentro de Morena, mujeres de varios colectivos, mujeres a través de redes sociales, mujeres muy respetables, Sí. muchas de ellas le han dicho insistentemente al presidente, rompa el pacto, sea cual sea el compromiso con Félix Salgado Macedonio, ya, olvídese de ello, deje de hacerle daño a su partido, porque a final de cuentas esto le hace daño a Morena. Pero Y le vale madre. quítelo. Ahora, te voy a decir qué es lo que más me espanta a mí. Hoy por hoy, si hoy fueran las elecciones para gobernador en el estado de Guerrero, gana Félix Salgado Macedonio. O sea, un presunto violador va a ser gobernador del estado de Guerrero. Si no quitan a este hombre de la candidatura, Félix Salgado Macedonio el próximo mes de junio se va a convertir en gobernador del estado de Guerrero. Así están las cosas en la cuarta transformación, que la realidad es que yo ya no sé cómo llamarle, porque escucho al presidente y no me la creo. Se enoja, se ofende de que le cuestionen por algo que evidentemente ofende. Ya dejemos a las mexicanas y a los mexicanos, a las mexicanas. Estamos hablando del 52% de la población. Así es. Está ofendiendo en los hechos al 52% de México, que son mujeres. ¿Sí? Si no dimensionamos esto, si le perdonamos esto al presidente de la República, o si justificamos que pongan ese presunto violador como candidato a gobernador por el estado de Guerrero, pues estamos mal. Entonces ahora sí, como han dicho algunas personas por ahí, entonces los violadores vamos a ser todos. Sí, de verdad, a ese nivel. Pero bueno, pues Si lo permitimos. y la decisión es del presidente, porque el presidente tiene su mano de si Oye, entras o no ahora, entras. te voy a decir y ahora algo. salió a defenderlo. Este tema sigue muy fuerte al día de hoy y seguramente la próxima semana que tengamos oportunidad de platicar en su programa, querido público, no sé, estamos en el ínter entre que si lo sostienen o lo quitan. También hay que ser muy conscientes de una situación. Si el día de mañana el presidente de la República, o Mario Delgado, o quien lo decida, prefieren poner a otro candidato que no sea Félix Salgado Macedonio, pues que tampoco se vengan a dar aquí golpes de pecho y de miren, yo soy el... pureza. Exactamente. O sea, el daño ya está hecho. El problema es que como el mexicano tiene poca memoria, la realidad es que no nos acordamos de muchas cosas que suceden y que nos hacen, pues pasan y pasan y pasan y pasan, y entonces el siguiente escándalo va a tapar esta porquería y la siguiente porquería va a tapar la porquería anterior. Entonces yo le diría al presidente, ya chole, pues ya chole de mentirnos, ¿no? Ya chole de quedarnos sin gas para mandarle luz a las y los mexicanos. Ya chole de aeropuertos que pues en realidad ni parecen aeropuertos, no parecen ni caminos de saca, o sea. No. Ya chole de refinerías inútiles, ya chole de trenes que están destruyendo la selva, ya chole, presidente, pues de seguir en campaña, ya chole de salir todos los días a pelearse con medio mundo. Sacar al país adelante, ya es momento de que Ya son 2 años, ya. Ya es momento que madure eso. Ya son 2 años, ya se acabó la campaña, ya está gobernando el país, es lo que tanto había buscado, lo que tan insistentemente había buscado las ¿O no mexicanas. estar y los haciendo mexicanos. campaña para el próximo? No, bueno, pero es que ya, o sea, ¿qué quiere? Perpetuarse en el poder ya sería lo último, ahora sí que sería el colmo de los colmos. Ya Chávez, que eso luego pasa. Bueno, Pues sí, lamentablemente. oye, lamentablemente. esta situación de Félix, la aferración que tiene, se me figura a uno de Puebla que también bien aferrado, quién sabe cómo llegó al poder y bueno, pues ahora ya es Luis Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla, así es. una persona así, o sea, yo me acuerdo que dijo, tú jamás vas a gobernar, y no gobernó, cabrón. Sí, No, la realidad es que, pues bueno, también fue ahí bueno, es un punto y aparte, pero la realidad es que sí, o sea, tienes hoy de los gobernadores peor calificados a nivel nacional, uno de ellos es Luis Miguel Barbosa, tienen un problema de inseguridad del estado de Puebla muy grave, otro de ellos es Cuitláhuac García del estado de Veracruz, que también la gente lo trae ya entre ceja y oreja, o sea, no lo quieren ni ver, pero son gobernadores precisamente de Morena. Y hoy por hoy, camino a la próxima elección, querido público, Morena, pues por lo que parece ser, se va a quedar como con 10 gubernaturas.
No O sea, sé. el problema es mucho más grande de lo que hoy nos podemos imaginar. La cuestión es que hoy por hoy el presidente sabe que si pierde la Cámara de Diputados o si pierde el Congreso y el Senado, pues bueno, no le toca en esta ocasión. Pero si se le va de las manos el tema de la Cámara de Diputados, su proyecto pende de un hilo. Pero también hay otra forma en la que puede subsistir todavía y es a través de ganar gubernaturas, que es justamente como sobrevivió el PRI después del 2000. Así es. ¿No? O sea, ganó Vicente Fox, fue la alternancia después de 70 años de priismo, un priismo al que por cierto pertenecía Andrés Manuel López Obrador. El otro día veía un meme muy bueno que decía, oye, ¿y tú dónde estaba? Andrés Manuel, ¿dónde estaba cuando el PRI robaba y saqueaba al país? Estaba en el PRI. Por eso se salió, dice. Por eso salió. ¿Dónde estaba? Pues estaba en el PRI saqueando. Ay, no. Pues se quedó con eso, ¿no? De que No, me voy a salir de aquí. perfeccionó al priismo, o sea, ese priismo rancio, corrupto, omnipresente, todopoderoso de yo soy el que decide y este es el dedo que apunta y que aplasta y es el que define las cosas, Me vas a lo tirar el perfeccionó, estudio. Se muere lo todo, ¿no? perfeccionó. Este señor que se está ahí atrás abrazando con Félix Salgado Macedonio, aquí atrás me refiero, aquí atrás. Sí. De que te mire así, mira, imagínate que te miren así. Ahí yo tengo una foto con él así también abrazado. Querido público, quédense con quien los vea, los mire, como Andrés Manuel mira a un presunto violador. Vámonos. Aguas. Oye, Ya, vámonos, ¿a dónde? vámonos con las gráficas de las Cabrón, próximas sí, sí. elecciones. Digo, no, por eso vámonos, Carlos. Bueno, tenemos por ahí las gráficas de las últimas encuestas, las fresquecitas justamente salieron el 15 de este mes, hace algunos días. Sí. Y pues bueno, la realidad es que el escenario político, como justamente lo acabo de mencionar hace un momento, sigue siendo muy similar al de los últimos meses. Muy preocupante, por decirlo menos, porque la realidad es que aunque también, hay que decirlo, por ahí de julio, agosto, septiembre del año pasado, se veía un 14-1 para Morena en las 15 gubernaturas que van a estar en juego. La única que se ha estado salvando ahí desde el principio en las encuestas ha sido Querétaro justamente, pero se veía que Morena se llevaba 14, luego se vino todo este tema de las alianzas, Morena se va a aliar con el Pajarote, que es el Partido Verde, el Tucán, se va a aliar con el Partido del Trabajo y otras tantas rémoras que tienen por ahí atrás haciéndoles el caldo gordo, y por supuesto también la alianza pues asincrónica, esta alianza... Yo me pregunto, ¿el Verde no está rara en contra del desmadre de la contaminación? Bueno. No, pues nada más El es pegosto. Partido Verde, mira, el Partido Verde tiene unos principios, pero si al presidente Andrés Manuel no le gustan, pues Se los tiene quita. otros. Sí, otros. Me quito estos y me pongo Tiene estos. otros principios y otros finales. Entonces, vamos a ver la primera gráfica. Ahí tenemos al estado de Tlaxcala, en donde pues ya hay prácticamente también candidaturas Aquí definidas. sí podemos hablar. Ya nos sentimos pequeños. Oye, pues ve nada más, está bastante arriba. Es de este lado, mira. Es de este lado. De este lado. Ahí está Lorena Cuellar Cisneros, de la Alianza Morena PT Partido Verde, le aventaja por mucho y la realidad es que se antoja difícil que en el estado de Tlaxcala el escenario cambie para las próximas semanas y los próximos meses. Morena seguramente estaría ganando el estado de Tlaxcala. Redes sociales progresistas, ve nada más. Bueno, lo que pasa es que redes sociales progresistas, que por cierto ha estado apalancándose bien en algunos estados de la República, en algunas ciudades, lo que están haciendo también es agarrar personajes ahí como conocidos del mundo de la farándula y uno gente que otro, famosa. sí. Oye, Kiko ya mejor dijo, esa la chingada, dejen de estar molestándome. Lo acabaron en las redes sociales. ¿Cómo al buen está la chusma? ¿Cómo estaba chusma? Así, imagínense nada más, fue atacado pues fuertemente. Mira, es que ya después yo creo que se terminan dando cuenta, el poder es muy canijo. La realidad es que el poder pues es poder a final de cuentas. Pero yo creo que mucha de la gente famosa que de repente pretende postularse por algún partido político termina dándose cuenta que pierden más de lo que ganan. Pues sí. Porque la realidad es que pues le guste a quien le guste. Carlos Villagrán pues es un personaje, y lo he dicho reiteradamente aquí en el programa, es un personaje queridísimo de una serie de televisión amada por los mexicanos, yo creo conocida, pues si no por el 100%, al menos sí por el 99% de los mexicanos. No, y mundialmente. Fue ¿no? el Chavo del 8 y mundialmente. O sea, en América Latina, en Sudamérica, en varios idiomas. hay países en donde hoy por hoy se transmite el Chavo del 8 porque la realidad es que adoran el programa.
Y evidentemente adoran también a sus personajes, Un por gran supuesto humor aquí. blanco, Es ¿no? más, mucha gente, digo esto ya saliéndome un poco del tema, pero pues al final de cuentas hay que platicar de otras cosas, querido público. Mucha gente en su momento decía que el protagonista del programa, que era el Chavo del Ocho, no era el personaje más popular, y eso lo sabemos todos. El personaje más popular era Don Ramón. Don Ramón, sí, como no. Y el más querido. Buenísimo, hermano de Germán. Pero el que le seguía en Claro. popularidad era Kiko, justamente. Exactamente. Entonces, fíjense, de una serie tan querida, uno de los personajes más amados de esa serie, que se postula por un partido político de reciente creación en el Estado. Yo siento ahí que la presidenta del partido como que metió un poquito la pata en ese ¿Es sentido. que me dijo? Ya me están diciendo, estoy platicando con ellos, ya me están diciendo Doña Florinda. Y no era para menos. No era para mí. Pero, fíjate, yo creo que a estas alturas Carlos Villagrán debe decir, la verdad, ¿para qué? Ahora sí, No tiene necesidad. como dijera aquel sabio filósofo, pero qué necesidad. Pero qué, o sea, ¿quién, mi querido Juanga? El querido Juanga. Vámonos con la siguiente gráfica. Esta está muy interesante. ¿Por qué? Porque Morena en Sonora tenía una muy grande ventaja hace algunos meses. Y pues bueno, decidieron mandar ahí a este personaje deleznable, que es Alfonso Durazo Montaño, que dejó la seguridad pública del país hecha una vasca. Los suelos. Y pues bueno, decidieron mandarlo para competir por la gubernatura de Sonora. Ya una vez consolidada la alianza PRI-PAN-PRD, se pusieron las cosas muy parejas en Sonora. Y fíjate, la realidad es que hay por ahí un abanderado de Movimiento Ciudadano que como que lo andan queriendo jalar unos y otros, porque se me hace que ese es el que da el gane. Pero también no hay que olvidar que en Sonora el 14.4% de los encuestados ya ha estado variando poco en ese sentido. No han querido responder o no han dicho por quién van a votar. No han decidido, ¿no? Entonces, esta gubernatura, hoy por hoy, sí va a estar competida y se va a poner muy buena la situación, porque además en Sonora, aunque independientemente de que no tomó la decisión de contender, ha sido una legisladora, una senadora férrea de oposición. Fíjate, la puso Morena y ya que se cambió a la oposición ha sido dura. La odian, Pero a Lili todo. Telles. Así es. Dijo que De verdad, la han pretendido aplastar en redes sociales y no han podido, no la han podido acallar. se la regresa. Les habló y les comentó de sus vacunas, ¿no? Que dejan las baratitas. Cuando Olga Sánchez Cordero, este florero que tenemos de secretaria de Gobernación, la florero le dicen, de hecho, Sánchez Cordero todavía se avienta la estupidez de decir que si había algún delito que perseguirle a la senadora Lili Telles, pues adelante con las denuncias. Y Lili Telles, pues, nada dormida, les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir. Yo lo que quiero es que investiguen. Ahora yo les exijo que a ustedes que investiguen y que no le anden levantando falsos. Así se hubiera puesto contra Félix. Porque se les hace, exactamente, Exacto. es que se les hace fácil desde el púlpito presidencial a Andrés Manuel y en ese entonces a Olga Sánchez Cordero señalar, pero cuando se trata de los suyos, Ni ya tocar. chole. Ya chole. Y cuando se trata de que nos voltearon bandera, por algo volteó bandera. Digo, Exactamente. también por algo volteó bandera. Hay una razón Mucha para gente que, al para que principio- Lili Telles se haya convertido al PAN. Sí. Lili Telles es provida completamente. O sea, ella no coincide en absoluto con la agenda del tema del aborto. A final de cuentas es libre de opinar Sí. y de tomar su decisión personal. A final de cuentas son convicciones personales. Pero esa fue una de las razones. Y después ella dejó entrever que pues le habían jugado chueco en Morena y que muchas cosas que le habían prometido pues en realidad no eran como eran y que pues ahora iba contra. Y la jaló el PAN. Y la realidad es que está ahí haciendo mucho ruido. Vamos con la siguiente gráfica. Siguiente estado que también va a tener elecciones, San Luis Potosí también se antoja. Muy interesante la situación aquí, porque Morena estaba muy bien parado hasta hace unos meses en San Luis Potosí y se le está yendo de las manos, La exactamente. gente se da cuenta, se está dando cuenta mucha gente de lo que está pasando en el país. Es que yo te voy a decir algo. Hay estados de la República donde específicamente como que, permítanme decirlo así, querido público, las mentiras del presidente no permean. Aquí no nos la venden tan fácil. Y lo digo así, abiertamente, esto, insisto, es una opinión personal, cada quien es libre de opinar y creer lo que quiera, pero la realidad es que en el Bajío, que es una región donde hemos crecido insistentemente en los últimos años, que hemos pues, realmente tenido un crecimiento muy favorable, no nos la venden tan fácil. No, y se ve, ¿no? Digo, Querétaro, bueno, ahorita vamos a hablar de Querétaro, ¿no? Sí. Pero digo, o sea, toda esta parte ha estado creciendo, lo que no ha hecho el gobierno federal, ¿no? Hay que recordar que, bueno,
Querétaro creció un 2.4%. Pero ha crecido gracias a la inversión. Y que es justamente lo que espanta al presidente de la República. La inversión. Ahí está, aquí. Querétaro, nada más y nada menos. Sí, hasta por un momento casi saludaste y toda la cosa. La banda es la banda. El estado de Querétaro, pues donde no ha cambiado nada. Bueno, lo único que cambió fueron las preferencias de Morena, porque mandando a esta candidata, pues ya no se hicieron las cosas como se tendrían que haber hecho. Pues nada más con el video de este señor Delgado. No, bueno, y deja eso. La realidad es que también hemos sido muy insistentes en este subprograma, en que tenían a un candidato natural. Sí. Yo insisto, el candidato natural de Morena por la gubernatura del estado de Querétaro, y de verdad yo lo admiro como persona, como profesionista, es más, como persona de culta, preparada, el doctor Gilberto Herrera, yo creo que era el candidato natural. Por supuesto, sí. No podemos discutir la postulación de una mujer, bienvenidas las postulaciones de mujeres. Pero ya son 3 veces. Pero era un candidato natural, Gilberto Herrera era el candidato natural. Y yo lo dije, ¿por qué? Porque en la elección pasada, Gilberto jugó la senaduría contra Mauricio Curi. Y de verdad, yo nunca vi un espectacular de Gilberto Herrera. No. Y aún así se puso bien pareja la cosa en la elección. No, y yo estuve platicando con Gilberto Herrera y de verdad es una persona increíble. Es más, cuando estaba buscando la senaduría. Sobre todo, congruente. Él sí es de las personas, creo yo, que no se casan con la ideología, se casan con sus convicciones. Y estén parados donde estén parados, porque lo mismo Gilberto podría estar en verde, naranja, morado, rojo, sería el mismo. Sí, porque no lo convencen ni es como ciertos personajes, ¿no? Que bueno, ya porque son parte del equipo de Morena, tienen que creer en ir atrás de ellos, así, ¿no? O sea, de lo que diga Morena, este es verde, entonces, cabrón, es blanco, es verde. Entonces, él creo era el candidato natural, ya no fue así, mandaron a Celia Maya y la realidad es que se antoja complicadísimo que las cosas cambien en el estado de Querétaro rumbo a la próxima elección. Y del PRI, pues ahí están, uno de los careos que traen es Abigail Arredondo, pero en el PRI pues están ahí postulando también a Polo Hospital. ¿Quién más andaba por ahí queriendo? ¿Por qué no se podía el Polo Hospital? Pues decían que sí, decían que no. Pues ya quedó esta mujer, ¿no? Pues ya, sí, ya, sí, exactamente. Ya quedó por los priistas, que bueno, pues todavía hay mucho priista, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, no hay que satanizar a los partidos, lo ha satanizado el señor presidente a todos los partidos, hay que recordar que militó en este rojo. A ver, ahora sí me dejaste... ¿Ah, no es cierto? Con el ojo cuadrado. ¿Cómo que no hay que satanizar al PRI? No, espérate. Está satanizando parejo, o sea, no hay que, ha hecho cosas el PRI, ha hecho cosas buenas, ha hecho pendejadas por la gente que ha estado gobernando, pero o sea, en sí el partido tiene mucha gente que lo sigue. El último presidente de la República, Oiga usted. Bueno, así que digas, qué bárbaro, qué. Pero por lo menos no se le fue el gas, cabrón. Se le fue el gas al PRI. Vámonos con Nuevo León. Aquí las cosas también están interesantísimas. Está fuerte Clara Luz, expriista, por cierto, se alió con Morena y trae un gran porcentaje de las preferencias, pero la cosa no va a estar sencilla en Nuevo León. La realidad es que no es 1, ni 2, ni 3, son 4 los candidatos que tienen posibilidades, porque ya en campaña cambian mucho las cosas y además ve cuánta gente no ha decidido por quién va a votar. El 16.2, con ese cualquiera le da la vuelta, con ese 16%. Y yo te diré algo, es muy difícil, porque la realidad es que cuando sienten tan cerca poder ganar, nadie se doblega. Pero donde juntes a 2 de los que están ahí, ya se fueron. Exactamente. Y ahí está justamente Samuelito García. No me mire las piernas, no. ¿Ese no? Ese, no enseñes piernas. Me casé contigo para mí, le decía a su esposa. Y luego ahorita, pues bueno, ya, ahora sí se registró ayer, antier, Samuel García. Es un personaje muy polémico a nivel nacional, pero la gente en Nuevo León lo tiene en alta estima. Sí, ¿Por qué? Porque es muy como son ellos. Exactamente. Muy cabroncillos. Ahora, digo, la realidad es que viendo a algunos personajes que tenemos en la política nacional, Samuel García es un dulce. Bueno, si tenemos a un presunto violador que va a ser candidato por que no Guerrero. Tengamos un güey que se rifaba los domingos con el carrito de golf. Exactamente. O sea, si tenemos a un presunto violador, pues ahora alguien que se queja de que tenía que ir al golf con su papá los sábados. Si no le daban no sus pasa no sé nada. cuántos miles, ¿no? Exactamente. No le daban su momento. Vámonos con el siguiente estado.
Ahí tenemos a ¿Te Nayarit. daban domingo? ¿Eh? ¿A ti te daban domingo? No, fíjate. No, No, güey sí le no. daban chingón. ¿Sí? Yo creo que sí le daban. Sí, pero bien. Y también. Oye, Nayarit, en donde por cierto va a competir por la alcaldía de Tepic nada más y nada menos que la diputada favorita de Andrés Manuel. Ahí después hablamos de ella. Porque además yo siento que como que anda queriendo primero alcaldía de Tepic y después ser gobernadora, papá. Nada más. Y luego nos andan quejando de la candidatura de Lupita Jones en Baja California. No, pues no. Entonces, pero bueno, ahí ya vemos que también las reinas de belleza tienen su lugar en la sociedad. Ahí nada más está el señor. Bueno, Esta es la buena, mira. Tenemos en primer lugar con el 39.3% de la intención de voto a un presunto violador. Ya no hace falta que diga el nombre, ya sabemos todos. ¿Sí les dije que es presunto violador, que tiene denuncias? Sí. ¿Sí? Es Dor. Dor, viola, Dor. No, presunto. Oye. Presunto violador, exactamente. Porque el debido proceso hay que respetarlo. Y tenemos a Mario Moreno, no Cantinflas, es otro Mario Moreno, Ajá. que pues se ve muy abajo en las encuestas. Pues mira, es lo que te digo, el PRI a mucha gente todavía tiene cariño por el PRI, ahí se está viendo todavía. Bueno, es que 24. Guerrero ha sido gobernado por el PRI, o fue gobernado por el PRI durante Pues otra vez va a seguir muchísimos gobernado años. por el PRI, ¿no? No, perdón, ya cambió de color. Sí, claro. Félix Salgado Macedonio, si hoy fueran las elecciones en Guerrero, gana. Sí. Vámonos con el siguiente estado. Ya lamentable lo de Guerrero. Michoacán. En Michoacán la situación se está poniendo muy interesante porque hasta hace unos meses Morena tenía una diferencia abismal, como de 20 puntos, 20, 25 puntos de su perseguidor más cercano, y en este caso ya con la mega alianza no levantaron lo suficiente, se antoja todavía complicado, pero no hay que desestimar, la realidad es que ya tienen un candidato, la preferencia del voto no está muy lejana de acercarse al primer lugar, que es el candidato de Morena, Raúl Morón Orozco. Y además Morena en Michoacán cometió el error que ha cometido en otros estados, no postularon al candidato natural. Y el candidato natural les dijo bye bye, buenas noches, yo me voy para otro lado. Y Raúl Morón es el que va a ser su candidato. Y mira cuánta gente no ha decidido. Ahí se va a poner muy interesante la situación. Además de que hoy por hoy, aunque pues es uno de los gobernadores peor calificados, Silvano Aureoles Conejo, pues evidentemente es oposición a Morena y no sé qué tan sencilla le vaya a poner la cosa a Morena para que llegue a gobernar. Ahora sí que dicen que piensa mal y acertarás, y yo creo que tiene muchas cosas que Aureoles Conejo que no quiere que se sepan, y si deja que Morena gane, se va a poner interesante. Va a quedar la voladora. Exactamente. Vámonos con la siguiente. Sinaloa también no se ve para dónde, porque además el actual gobernador de Sinaloa está jalando parejo con Andrés Manuel, está formadito. Va atrásito de él. Exactamente, ahora sí resulta que el gobernador del PRI pues está alineado con Morena, pues se ve complicado en Sinaloa que las cosas cambien. Campeche, con Laida Elena Sansores San Román. Oye, el otro día veía un video que me dio mucho coraje porque Laida Sansores la estaban entrevistando hace muchos años y decía que cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República, visitó el estado de Campeche. Ella es nacida en el estado de Campeche, no residente en el estado de Campeche, porque hasta hace unas semanas gobernaba como Lin May, ¿no? Gobernaba en Álvaro Obregón. Gobernaba en Álvaro Obregón, dejó la delegación Álvaro Obregón, bueno, la alcaldía de Álvaro Obregón, ya la dejó ahí hecha trizas, y ahora se va a buscar la gobernatura de Campeche, pero decía que cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República, visitó el estado de Campeche, y el papá de Laida Sansores le dijo, oye, Carlitos, te voy a encargar a mi hija, anda sin chamba. ¿Y qué crees que hizo Carlos Salinas de Gortari? La puso de diputada federal, ahí nomás. De cuates. Ahí nomás. De cuates. Entonces imagínate cómo se mueven de repente las influencias. Y esta señora le echaba muchísimas porras a Carlos Salinas de Gortari, que es el innombrable para Andrés Manuel. Pero pareciera que Andrés Manuel de repente como que hace... Se le olvida. Se le olvida, exactamente. Vámonos al la siguiente gráfica. Colima, en Colima también se ve una diferencia muy importante del candidato de Morena, que sería Indira Vizcaíno Silva, y pues la realidad es que también se antoja muy complicado. Una vez que empiezan las campañas, Ariel, cambian muchísimo las cosas. Sí. Se mueven las gráficas, la realidad es que va a ser imposible que veamos que estas gráficas cambien muchísimo, porque además hay mucha gente que hoy por hoy no sabe por quién va a votar.
y la realidad es que eso va a inclinar la balanza hacia un lado hacia otro, además de que es una elección intermedia y que va a haber muchísimo abstencionismo, lamentablemente. Sí. Vámonos con la siguiente gráfica. Ahí tenemos, por supuesto, al estado de Chihuahua, donde, pues bueno, el presidente de la República no es muy bien visto, y pusieron a la candidata que tenía que ser la candidata, María Eugenia Campos Galván, por parte del PAN-PRD. Ella era la candidata natural, le estaba compitiendo por ahí Gustavo Madero, es nieto, ¿verdad?, de Francisco I. Madero. Ajá, así es. Que es panista, y que pues bueno, no le alcanzó ahí en la encuesta para ganarle a María Eugenia. Terminó, pues la realidad es que también formándose, siendo un poco institucional, y formándose con María Eugenia, que seguramente estaría convirtiéndose en la próxima gobernadora del estado de Chihuahua. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas. Porque todavía hay 14% que no decide. Exactamente. Y pues bueno, tenemos la siguiente gráfica, es la de Baja California, con Marina del Pilar Ávila Olmeda, también de Morena. Se antoja complicadísimo que alguien le pueda hacer frente. Ya tenemos Jorge Hanron, que pues bueno, personajazo. Y Lupita Jones. Lupita Jones, que ya pues empezó con 3, creo, ¿no? Ya lleva 10. Jones creo que no gana. Jones creo que fue para abajo. Y pues bueno, tenemos finalmente a Baja California Sur, en donde la cosa también va a estar muy reñida. Pues nada más. Hoy por hoy, el candidato de la megalianza PAN-PRI-PRD, Francisco Pelayo Covarrubias, tiene una ligera ventaja contra Víctor Manuel Castro Cosío de Morena PT Partido Verde, y pues muy atrás Andonay Carreón del PES con el 3.6. Todavía hay mucha gente que no ha decidido y eso seguramente va a inclinar la balanza para un lado o para otro. Creo que tenemos una gráfica más ya para el estado número 15, Zacatecas, en donde la mafia de los Monreal parece que va a ganar. Nada más. Oye, no se cansaron de tener tanto. Y ahora, pues esto va a ser... Pues son casitas. Van a ya. dobletear, ¿no? Sí, claro, tienes ahí en el Senado todopoderoso a Ricardo Monreal con cada ley que se atreve a postular, que de verdad yo ya no sé qué pensar de este senador, expriista por cierto, que le detuvieron allá a 2 empleadas hace algunos años con unos cuantos millones de pesos en efectivo en el aeropuerto. Nada más. Y no pasó nada. No pasó nada, No. Nada más hizo por ahí una llamadilla y ya no pasó nada. Déjenmelas pasar. Entonces, domingo. ese es Ricardo Monreal, hermano de David Monreal, que si no sucede otra cosa más extraña, será el próximo gobernador del estado de Zacatecas, para mal de Zacatecas. Y pues bueno, esas son las gráficas. La próxima semana, Ariel, hay que hablar de política local porque ya también hay candidatos muy definidos en los municipios y pues por supuesto para la gubernatura. Así es, amigo. Vamos a tratar de comunicarnos con algunos de ellos para que platiquen, para que hablemos, para que nos cuenten, pues ¿qué les gustaría hacer? La cosa se está poniendo muy interesante y además estamos haciendo un ejercicio interesantísimo en su programa Contacto Directo Político, porque nuestros políticos muchas veces están hechos de muchas cosas. ¿Sí? ¿No? No sabía. Unos están hechos un poquito, pues, de honestidad, ¿por qué no? Sí. Otros, pues, de lucha social, porque hay unos que vienen ahí como de asociaciones civiles, ese tipo de cosas. Hay otros que ya se les conocen por ahí una que otra trampilla, uno que otro negocillo. Hay algunos que ya pasaron por el PRI, por el PAN y por el PRD y ahora están en Morena. Hay otros que están brincando de un puesto a otro. Hay otros que desaparecieron del escenario político unos años y ahora vienen de regreso. Hay otros que están hechos de mentiras, ¿por qué no? Sí. Hay otros que están hechos de ambición. ¿De qué están hechos nuestros políticos, querido público? Lo vamos a saber la próxima semana. No se pueden perder Contacto Directo Político. Ariel, por todo lo que nos une. Hablemos con la verdad. Señoras, señores, buenas noches. Gracias, que tengan excelente noche. Por favor, cuídense muchísimo. Síganse cuidando del COVID-19. Sigue muy fuerte todavía. Hay que prestar atención, aunque ya cambiamos de semáforo de escenario C a escenario B. Hay que seguir cuidándonos ahí en casa, en nuestro trabajo, donde quiera que esté. Querido público, buenas noches, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Adiós.